Si me voy a la parte del historial, aquí aparece que he cerrado una orden con una ganancia de casi el 25%, pero también hay operaciones donde he ganado casi el 10% y otras más del 15%. Así que voy a mostrarte un pequeño truco que me está funcionando para ganar dinero haciendo trading sin saber mucho del tema. Si estos temas de ganar dinero te gustan, te invito a suscribirte al canal. Antes de continuar, quiero avisarte que voy a entregar 5 USDT al azar entre todos los comentarios que me hagan saber cuánto tiempo tienen haciendo trading. El dinero lo voy a entregar a través de mi grupo de Telegram, al que pueden unirse haciendo clic en el enlace de la descripción. Para que me entiendas bien, lo que me funcionaba en el pasado era copiarme las señales de Binance que me hacían saber que estaban operando las ballenas. Yo lo que hacía era copiarlo en silencio y ganar dinero. Esa información la compartí con ustedes y me alegra saber que gracias al grupo de Telegram muchos de ustedes seguían mis consejos, pero lamentablemente este método o truco ya no está funcionando. Aunque debes saber que esto no es una recomendación de inversión ni asesoría financiera, yo no soy un experto en trading, solo me dedico a investigar y a probar formas de ganar dinero. Así que para este método o truco de trading para principiantes lo estoy aplicando a la perfección dentro del exchange de Prime XBT, porque hay varias opciones que facilitan todo el proceso. Pero después de ver este video puedes intentarlo en cualquier exchange, pero si tú no tienes una cuenta aquí, entonces te cae de maravilla porque así puedes crear una cuenta con el enlace de la descripción y además recibes un regalo de bienvenida de $500. Además que este exchange no pide verificación de identidad, así que al tener nuestra cuenta podemos ir arriba a la derecha en depositar y realizar un depósito en criptomonedas, en dinero fiat o simplemente pagando con nuestras tarjetas para poder ponernos manos a la obra. Si me voy en la parte superior en el apartado de cripto futuros, básicamente estoy abriendo operaciones basándome en 3 puntos importantes. El primero es revisar cuáles son las monedas que en las últimas 24 horas han subido y han bajado. Dentro de Prime XBT eso es muy fácil porque arriba a la izquierda podemos hacer clic donde se encuentran todas las criptomonedas. A mi parecer las criptomonedas más volátiles que funcionan perfectamente para este método. Vamos a hacer un clic en este apartado que dice 24 horas y esto lo que va a hacer es mostrarnos cuáles han sido las monedas que mayor pérdida han tenido o mayor ganancia han tenido. En este caso la moneda FTM contra el par USDT ha tenido una pérdida de más del 6% en las últimas 24 horas. Si quiero saber cuáles han sido las que mayor ganancia han tenido, pues simplemente doy un clic y me muestra cuáles son las que han ganado. Esta opción no la tienen todos los exchanges, así que ten cuidado. Ahora que tengo identificada cuál es la moneda que mayor ganancia o pérdida ha tenido, entro dentro de ella y encontrar puntos importantes. Lo primero es que como la moneda ha bajado mucho en las primeras 24 horas, entonces yo voy a buscar los puntos de soporte en esta gráfica. Si se repite varias veces, la probabilidad de que el precio deje de caer aumenta muchísimo, así que lo que yo tengo en cuenta es que el precio de esta moneda puede comenzar a subir, así que sería perfecto para colocar una orden en compra. Veamos un ejemplo con la moneda FTM. En las últimas 24 horas ya ha tenido más de un 6% de pérdida en este momento. Para mayor seguridad yo veo la gráfica en un día, puedo observar que en el precio que se encuentra en este momento es una antigua resistencia que sirvió para esta formación. También sirvió de resistencia aquí y también sirvió aquí. Así que esta línea se ha convertido en un soporte importante. Eso aumenta la probabilidad de que el precio llegue hasta aquí y que luego se regrese y comience a subir. Y ahí es cuando vamos a generar las ganancias. Eso me ha funcionado en las últimas operaciones, tomando de ejemplo la moneda DOG USDT a la que le he sacado casi un 25% de ganancia. En el caso contrario, si es una moneda que está subiendo en las últimas 24 horas, como es el caso de TRX, abro la gráfica de la moneda y ahora lo que voy a buscar son los puntos de resistencia. Entre más puntos de resistencia haya, habrá más probabilidad de que el precio llegue hasta esa línea y luego se regrese para comenzar a bajar. Eso sería una oportunidad interesante para abrir una operación en venta. Debes tener en cuenta que esto no aplica en todas las monedas. A pesar de que tengo la gráfica en un día, podemos ver el pasado de esta criptomoneda de TRX, donde básicamente está en máximos. Así que este no es el momento para abrir una operación en esta gráfica. Aplicando los dos puntos que ya hemos visto en este video, ahora podemos aplicar el tercer punto, donde básicamente si FTM contra USDT está cayendo y está encontrándose en un soporte, yo puedo abrir una compra a la alza, donde establezco la cantidad. En este lapicero puedo establecer el aislado para apalancarme con unas 10x para reducir el riesgo y ejecutar
ejecutar mi orden de compra. Este método en lo personal lo estoy aplicando sin stop loss, pero esto es demasiado arriesgado, así que no te lo recomiendo. Para mí, un stop loss que sería prácticamente imposible de tocar sería por debajo de este siguiente soporte que se mira acá. Como puedes ver, es un método muy sencillo, pero no es nada seguro, pero con que funcione 7 de cada 10 veces ya es rentable. Hacer trading no es fácil, está hecho para perder, así que asegúrate de tener conocimiento sobre soportes y resistencias antes de probar lo que has visto en este video. Pero si esto no te confía mucho, dentro de Prime XBT puedes venir al apartado de copy trading y aquí vas a encontrar los mejores traders específicamente en el par de USDT. Esta columna de acá lo confirma y están ganando dinero y haciendo ganar dinero a todas las personas que le están copiando. Para copiarles es tan sencillo como hacer clic en este botón de copiar y establecer cuánto dinero queremos que se copie para las operaciones de ese trader. Pero si continúas en tu búsqueda de ganar dinero, entonces en pantalla tienes un video muy bueno donde te estoy comprobando cómo estoy ganando dinero de una forma muy sencilla. Tienes el video en pantalla, haz un clic para mirar la información.